Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora y el lugar del mundo en que tú veas esta enseñanza. Somos la congregación Beit Midrash Bitajón, estamos ubicados en Miami, Florida. A lo largo de esta clase vas a ver un código QR, vas a ver nuestro website, vas a ver nuestro número de teléfono. Por medio de nuestro número de teléfono, el código QR, pues si lo deseas, agregarte a nuestro grupo de WhatsApp para que puedas tener acceso los días martes 7 de la noche, hora de Miami, a un Zoom privado particular, donde resolvemos preguntas de todo el contenido que estamos subiendo al canal. Así que si tienes preguntas, con mucho gusto puedes agregarte a nuestro canal de WhatsApp por medio del código QR que ves en pantalla, por medio del número de teléfono, y te esperamos los días martes para intentar aclarar tus dudas, responder tus preguntas. Hoy tenemos una clase que venimos dando sobre el estudio del material que se conoce como Nuevo Testamento o Código Real o Brida Hadashah. Hemos empezado el estudio de todos estos libros maravillosos por un libro que es fascinante, el libro de Geburot o Crónicas o Hechos de los Apóstoles. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2. Hoy vamos a ver el capítulo 3 y el capítulo 4. Y la idea es que podamos colocarnos lentes hebreos para poder desencriptar todos esos hebraísmos que están en todo este material conocido como el Nuevo Testamento y que desafortunadamente en una muy buena intención, pero con un objetivo que alejó al mundo de los hebraísmos, las traducciones, pues nos han dado versiones que están muy distantes de lo que es el concepto hebreo, de temas que se tratan en todo este material del Nuevo Testamento y en este libro que hemos iniciado, el libro de Geburot o de Hechos de los Apóstoles. Así que yo los invito para que nos acompañen a sumergirnos en esta dimensión fascinante de este libro, uno de los libros para mí preferidos de todo este contenido del Nuevo Testamento, porque nos habla de las vivencias de la Keilah, de la congregación de nuestro Maestro, después de que el Eterno permite que Él ascienda a los cielos, después de haberlo resucitado, queda una congregación, quedan unos discípulos, y este libro me habla de todas sus vivencias, de cómo creían, de cómo vivían, de lo que enseñaban, así que es un texto maravilloso que sigue teniendo aplicación en nuestros días, ¿no? Recuerden que empezamos el estudio por el capítulo 15 y el capítulo 10. La clase pasada vimos el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy, si el Creador así lo permite, vamos a estar viendo el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, como hemos tratado de hacer, hacemos un paralelo colocándonos lentes hebreos y colocándonos lentes cristianos para tratar de entender estos conceptos. Entonces, vamos a ver en esta presentación los capítulos 3 y 4. Vemos los temas principales de estos capítulos, todo el contexto que tienen con ese segundo templo que todavía estaba en pie. Vamos a ver el significado de la sanidad del cojo, el discurso de Kefa, un discurso maravilloso que Kefa dio ante el pueblo, la oposición de las autoridades judías de la época al movimiento de Yeshua, la oración de la comunidad, y cada tema nos muestra el paralelo entre una lectura con lentes hebreos y una interpretación con lentes cristianos. Porque recuerden ustedes que, hablando de los dos capítulos anteriores, por ejemplo, los lentes hebreos me hablan de una de las fiestas escriturales consignada en el libro de Vaikra, Levítico 23, que es Shavuot. Mientras que si tú tienes lentes cristianos vas a entender el inicio de la iglesia, ¿no? Y entonces hablas de personajes que fundaron una nueva iglesia. Alguien me escribía durante esta semana y me decía, mira que le pregunté a Google, a la inteligencia artificial de Google, y le pregunté que cómo el capítulo 1 y 2 de Hechos de los Apóstoles puede mostrar el inicio de la iglesia cristiana católica o cristiana evangélica si todos los que habían ahí eran judíos y todavía no existía el cristianismo. Y Google le respondió, eso es lo que se entiende hasta la fecha. O sea, usted tiene que decir amén y creer que así es. La idea es que podamos colocarnos unos lentes hebreos para entender todo este contexto. Vayamos entonces con el capítulo 3 y vamos a mirar el contexto y el movimiento de todo este relato. ¿Cuál es la escena que nos pinta este capítulo 3?
pues nos muestra a dos discípulos de Yeshua, miembros del Beidín, de la Corte de Justicia de nuestro Maestro, Kefa y Yohanan, que suben al templo, dice el texto, a la hora novena, que viene siendo más o menos las 2 o las 3 de la tarde. El judaísmo, por medio de los sidurín, nos enseña que hay 3 tiempos de oración: Shaharit, que es la mañana; Minja, que es el rezo de la tarde; y Arbit, que es el rezo de la noche. Pues bien, Kefa y Yohanan, como judíos que eran, que nos pusieron su nombre en español, Pedro y Juan, no estaban yendo ni a la iglesia, ni al templo, ni al culto, sino que estaban subiendo al templo, pero de Jerusalén. ¿A qué? A hacer Minja. ¿Qué es Minja? El rezo de la tarde. Entonces, el contexto me muestra a 2 hombres judíos, pertenecientes al movimiento judío, de un hombre, Yeshua, que no estaban fundando una nueva religión, no estaban yendo a una iglesia católica ni a una iglesia evangélica, estaban como judíos que eran, cumpliendo con la demanda de hacer el segundo rezo del día, que es el rezo de Minja. ¿Ok? Y durante todo este contexto es que ocurre un milagro maravilloso. Entonces vemos un contexto de tefilá, de cumplimiento, de obediencia a hombres judíos. Entonces hay una petición del hombre cojo, hay una mirada fija, y se da un milagro en el nombre de Yeshua. ¿Okay? Luego, cojo entra al templo y vemos el asombro de todo el pueblo. Entonces, con lentes hebreos, yo entiendo que el templo sigue siendo el centro de la vida judía, porque el templo estaba en pie. Que se produce una sanidad, una restauración en un hombre para que pueda participar normalmente de su comunidad, y que esto lo que ocasiona es la alabanza al Eterno, el reconocimiento, la gratitud al Dios de Israel, que es el que permite que estos milagros ocurran. Si yo lo miro con un lente cristiano, este capítulo 3, pues se va a enfatizar sobre todo en el poder milagroso de los apóstoles, de los hombres, y en el inicio de la iglesia. Y se separa todo este contexto hebreo de todo este marco judío en relación con el templo, con el servicio de oración, por un servicio nuevo de una iglesia nueva. ¿Okay? Entonces, cuando yo leo el capítulo 3, yo espero que usted lo lea conmigo, la clave del capítulo 3 es la sanidad del cojo. ¿Okay? La sanidad del cojo. Usted puede ver en la imagen un hombre feliz con sus manos arriba, danzando de alegría porque ha recibido un milagro. Entonces, la idea central es que el milagro no exalta a los hombres, sino que el milagro exalta a un nombre, que es el nombre del Mesías, que es el vehículo que el Creador usa para traer salvación al mundo. Entonces el poder restaurador del Eterno se manifiesta por medio de la invocación de autoridad de un nombre. Entonces, con un lente hebreo, yo puedo ver la cojera, que no es solo física, sino que también implica un concepto espiritual, un concepto emocional. Este hombre era un hombre que ha sido marginado por toda la sociedad, pero la sanidad que recibe expresa en este hombre restauración, shalom, paz, tranquilidad, la posibilidad de reingresar nuevamente a la vida del pueblo. Con un lente cristiano lo veo como una prueba del poder de Jesús, de ese personaje creado por Roma llamado Jesús, y como una señal evangelística que prepara un escenario de predicación del mensaje. Entonces, si quiero buscar un punto de encuentro, ambas lecturas reconocen que el milagro apunta al Mesías. Simplemente que el cristianismo lo ve como Jesús Dios. Este milagro produce asombro, testimonio y alabanza, alegría. Y aquí quiero detenerme un poco para que usted lea conmigo el capítulo 3. El capítulo 3 empieza diciendo que Kefa y Yohanan subían junto al templo a la hora novena, la de oración. Yo estoy leyendo desde un material que se llama Código Real, escrito por el rabino Dan Ben Abraham, un rabino creyente en el Dios de Israel como el único Dios verdadero, pero en Yeshua como su Mesías, es decir, de la misma línea nuestra de interpretación escritural. Y este material me gusta mucho para abordar el Código Real, porque no es una traducción, sino que es un material hecho con ojos hebreos, para rescatar
los hebraísmos que se han perdido en todas estas traducciones que nos han dado el Nuevo Testamento. Verso 2 dice, y era traído un cierto varón cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese, y en la mayoría de versiones bíblicas, usted va a leer en su Biblia, que a propósito de los miércoles tenemos otro tema, si su Biblia es la palabra de Dios, que le recomiendo que vaya y lo vea, pero en la mayoría de sus Biblias va a aparecer en el verso 2, en el verso 3 y en el verso 10, va a aparecer que este hombre estaba pidiendo limosna. Y aquí vamos a rescatar un hebraísmo, porque lo que nos dice el Código Real acertadamente es para que pidiese sedacá a los que entraban en el templo. Verso 3. Cuando vio a Kefa y a Johanán que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen sedacá. Entonces quiero hacer en este momento una diferencia entre lo que es sedacá y lo que es limosna. ¿Qué es sedacá? Sedacá es la capacidad que desarrolla todo hombre y mujer temeroso del Eterno de dar, de demostrar su generosidad. Pero sedacá no solamente me está hablando de dar dinero. Sedacá no solamente me habla de dar dinero, como muchas personas desafortunadamente piensan que es solo eso. El concepto hebreo de sedacá está relacionado con el hecho de impartir justicia, de obrar con rectitud, de hacer lo que es correcto, de hacer lo que está en el orden delante del Eterno. Entonces sedacá no es meramente dar por lástima, porque yo siento lástima a pesar de una persona, sino que es el hecho de yo actuar con justicia y con rectitud hacia el otro. Entonces, ¿cuál es la idea central del concepto de sedacá? En el pensamiento hebreo, cuando una persona da al necesitado, no está haciendo simplemente una obra voluntaria de buena fe, sino que está cumpliendo con un acto de justicia. Es decir, que reconoce esa persona cuando da que todo viene de parte del Creador. Entonces, como todo viene de parte de Él, cuando yo doy, estoy retornando a ese necesitado algo de lo que el Creador ya me ha dado. Entonces, los bienes materiales que poseemos implican que yo también debo tener una responsabilidad hacia los demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre limosna, entre caridad y sedacá? La caridad o la limosna que me enseña el mundo occidental, que me enseña las traducciones de las Biblias cristianas, católicas y evangélicas, es que la limosna o la caridad suele sonar a una generosidad que es opcional. Es decir, yo decido si doy o no, si me da lástima, si me da pesar o no de esa persona. Mientras que la sedacá, el concepto hebreo, tiene un matiz mucho más fuerte, porque desde el concepto hebreo sedacá es una obligación moral y espiritual. Es decir, que no se trata solo de que yo sea buena gente, sino que sobre todo la sedacá refleja el carácter justo que el Eterno ha depositado en mí. Por eso es que sedacá tiene relación con la palabra sadik, y sadí es justo. Entonces, la idea de sedacá está ligada a varios temas. Primero, ayudar al necesitado, no endurecer mi corazón ante una persona que necesita ayuda, sostener al débil, hacer lo recto delante del Creador y vivir por medio de la sedacá en fidelidad a los pactos que se han establecido en la Escritura. Por eso es que cuando yo le doy al necesitado, cuando yo ayudo al necesitado, no estoy haciendo un simple acto social, sino que yo estoy haciendo un acto de obediencia, de justicia, de santidad, de generosidad. Y Maimónides, uno de mis autores, intérpretes, rabinos favoritos, nos dejó un material precioso que son los 8 niveles de sedacá. En algún momento estaremos abordando ese tema, solo se los menciono para que usted si quiere investigue sobre ello. Pero la sedacá no es solo dinero, la sedacá también puede incluir una ayuda práctica, sostener al necesitado, hacer actos de misericordia, restablecer la dignidad de alguien, hacer lo correcto en las relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, sedacá es dar, es ayudar, es actuar rectamente,
no solo por compasión, no solo porque sentí lástima, pesar, sino porque es lo que es justo hacer delante del Creador. Entonces, bajo este concepto, usted va a poder entender que cuando este hombre judío, que tenía una condición y es que era cojo, estaba en una de las puertas del templo de Jerusalén pidiendo sedacá, no pedía limosna, no pedía caridad. Esos son traducciones modernas de conceptos cristianos católicos y evangélicos. No, este hombre judío le pedía a todos aquellos que pasaban por esa puerta sedacá. Y entonces por eso es que entendemos luego el verso 6, cuando Kefa, conocido como Pedro, dice: no tengo plata ni oro, es decir, mi acto de sedacá contigo no va a ser un acto material de plata o de oro, sino que dice: pero de lo que tengo te doy. Y luego viene una expresión maravillosa: por la autoridad de Yeshua HaMashiach de Nazaret, camina. Es decir, Kefa no tiene ni oro ni plata, pero ¿qué tiene? Tiene la delegación de autoridad que su maestro ha depositado en él y en cada uno de sus discípulos. Autoridad que hasta el día de hoy, si usted es un hombre o una mujer que es discípulo de Yeshua y sigue la Torá, se esfuerza por seguirla como nuestro maestro nos enseñó, pues es una autoridad que todavía permanece en usted y que despierta en usted y en mí dones para ser vehículos usados por el Eterno, instrumentos usados por el Eterno para traer sanidad incluso a las personas, como vemos en este caso específico de Kefa. Entonces, debo entender que lo que ocurrió es un milagro basado en una petición de sedacá, un concepto hebreo, y una respuesta de uno de los discípulos de Yeshua, que hacía parte de su Beidín, de su corte de justicia, donde le da de lo que él tiene. ¿Y qué es lo que él tiene? Que es mucho más valioso que el oro y la plata. Tiene la autoridad delegada por su maestro. Por eso Yeshua dijo que incluso obras mayores de las que él hizo nosotros podríamos hacer. Refiriéndose no solo a los milagros, sino a la capacidad de obedecer la Torá de igual o de mejor manera como él la obedeció. Y así es como empieza este capítulo 3, contándonos un milagro maravilloso. Pero luego vamos a ver el discurso de Kefa. Y el discurso de Kefa está basado en el verso 13, donde dice, capítulo 3, verso 13 de Hechos de los Apóstoles, donde dice: el Dios de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, glorificó a su siervo Yeshua. ¿Qué significa glorificó? Que Yeshua, al cumplir proféticamente y dar su vida para traer salvación al pueblo, incluso a nosotros, a los que no nacimos judíos, pues el Eterno le da la corona más grande que un hombre puede recibir. ¿Y cuál es esa corona? La corona de Mashiach. Entonces Kefa llama a Israel a la Teshuvá. ¿Por qué? Porque dice: ustedes entregaron a ese hombre que glorificó el Eterno. Y en el verso 19 les dice: así que haced Teshuvá y volveos al Eterno. Muy profundo este texto, porque me está hablando de que Yeshua fue entregado, desafortunadamente, por las autoridades de Israel de la época. Muchos del pueblo apoyaron esta decisión, y Kefa dice que a él le fue revelado que hicieron esto por ignorancia del pueblo y de los jueces, pero que ahora es la oportunidad para que hagan teshuvá, para que hagan arrepentimiento, un proceso de arrepentimiento genuino y vuelvan al Dios de Israel. Entonces vemos cómo con unos lentes hebreos el discurso de Kefa se apoya en la alianza. ¿Qué es la alianza? En el hecho de que el Eterno ha escogido un pueblo y ese pueblo es Israel. Se apoya en Moshe, en la Torá y en los profetas. Entonces Yeshua, por medio de Kefa, es presentado dentro de la historia de Israel, haciendo parte de la historia de Israel, como un hombre judío, como un rabino, que proféticamente cumplió para que recibiera de parte del Eterno la corona más grande que un hombre podía recibir. ¿Cuál? La de HaMashiach, la del Mesías de Mesías. Porque
Ya ha habido hasta este momento de la historia, cuando se presenta a Yeshua, intentos de otros Mesías. Y después van a continuar teniendo intentos de otros Mesías. Pero por eso Yeshua HaMashiach, porque es el Mesías de Mesías. Porque Moshe fue el primer Mesías. Joseph fue un Mesías. David fue un Mesías. Pero Yeshua es HaMashiach, el Mesías de Mesías. Pero con lentes cristianos, pues yo dejo de pensar en Yeshua, dejo de pensar en Kefa y empiezo a pensar en Pedro, en Jesús, y entonces leo el discurso de Kefa como un mensaje de conversión al cristianismo, ¿ok? Y entiendo que un judío que le ponen Pedro, que supuestamente sobre él se fundó la iglesia cristiana católica, le está hablando a judíos y los quiere convertir al cristianismo. Algo completamente descontextualizado y alejado de la verdad escritural. Entonces no puedo entender este capítulo 3 de Hechos de los Apóstoles como un milagro que ocurre por pedir limosna en el nombre de Jesús. No, tengo que entender el contexto con temas hebreos como la Sedaká, como la respuesta de un discípulo de Yeshua, dando de lo que él tiene, y lo que tiene es más valioso que el oro y la plata, que es autoridad, autoridad espiritual, autoridad moral, autoridad escritural. Vemos también una petición de parte de Kefa al pueblo de Israel, al pueblo que el Eterno escogió para que hagan teshuvá, para que hagan un proceso de arrepentimiento y se vuelvan al Dios de Israel. Porque si usted lee el capítulo 3, verso 22, va a encontrar que dice: porque sin duda alguna, Moshe dijo a los padres, el Creador vuestro Eloa os levantará profeta entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Es decir, ¿qué está diciendo Kefa? Lo que nos está diciendo Kefa es que Moshe habló de un profeta que el Eterno iba a levantar como él. Y dice Kefa que ese profeta es Yeshua. Es lo que nosotros creemos. Que ese profeta es Yeshua. Y que está cumpliendo la Torah a cabalidad. Y que ahora lo que se demanda de parte de ese pueblo es hacer arrepentimiento, teshuvá. ¿Por qué? Porque si no, el que no crea que Yeshua es el Mesías prometido en su primera forma o manera, como Mashiach ben Yosef, dice el texto, esa alma será desarraigada del pueblo. ¿Qué significa esto? Tener un veto de caret, otro concepto hebreo. ¿Qué significa tener un veto de caret? Que usted pierde su lugar en el mundo por venir. Muy delicado. Pero si usted lee con unos lentes cristianos y usted se ubica en ese capítulo 22 y 23, pues usted va a entender que dice que quien no preste oído a lo que será o a lo que dirá el profeta que Moshe habló, va a ser eliminado del pueblo. Entonces como que se murió del pueblo. Y es mucho más profundo. Porque cuando dice esta manera de interpretar del código real, cuando dice toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo, me está hablando de un concepto hebreo del veto de caret. Y el veto de caret es cortar con esa raíz espiritual que toda persona tiene. Es perder la oportunidad de ser parte de esa resurrección de los muertos y de ese mundo por venir, que esperamos y confiamos todos ser parte y poder disfrutar de un mundo que será todo como de Shabbat. Entonces termina el capítulo 3 en el verso 26 diciendo: a vosotros primeramente Eloa, habiendo levantado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de evitar que os alcancen vuestras maldades. Es decir, para que el Creador envió un hombre, Yeshua, que desarrollara la capacidad de cumplir proféticamente como Mashiach ben Yosef, para evitar que la maldad del pueblo, su
capacidad de decidir mal, su incapacidad de no tener dominio propio, darle rienda suelta al yeser hará, siendo idólatras, pecando de diferentes maneras. Para eso vino Yeshua, para que esa capacidad no los alcance. Por eso dice a vosotros primeramente, es decir, que el Creador mandó a Yeshua como Mashiach primero al pueblo de Israel. Y como él lo dijo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya hemos explicado el contexto de lo que esta expresión significa. Pero también luego vamos a ver cómo misericordiosamente el Creador permite que todo este movimiento de Yeshua venga a hombres y mujeres como usted y como yo, que no habíamos nacido, que no hemos nacido judíos, pero que investigamos, que profundizamos, que escudriñamos, que queremos acercarnos verdaderamente al Dios de Israel y dejar atrás nuestra idolatría. Entonces, primero al pueblo, pero después a nosotros. Sobre este contexto es que llega el capítulo número 4. Entonces, en el capítulo número 4 vamos a ver que hay un conflicto, que hay un testimonio y que sobre todo hay una comunidad viva, ferviente, de hombres y mujeres judíos que creían en un solo Dios verdadero, que seguían la Torá, pero que creyeron que Yeshua era el Mesías prometido. Entonces, ¿cuál es la escena que vemos en este capítulo 4? Vemos sacerdotes, vemos saduceos, vemos al jefe de la guardia que detienen a Kefa y a Johanán por una razón. ¿Cuál? Escuche esto, porque anunciaban la resurrección de los muertos. Y aquí necesitamos detenernos. En esta modernidad que vimos del 2026, hay un tema que ha desplazado el concepto de la resurrección de los muertos y el tema de la reencarnación. Incluso en diferentes ámbitos judíos, diferentes líneas, ortodoxas, ultraortodoxas, conservadoras, reformistas, incluso, sobre todo, en una línea judía que se ha hecho muy popular, porque ha sido, digamos, manipulada dentro de contextos judíos que no son, donde se le dice a la persona que usted no necesita dar su idolatría, pero que usted puede escanear libros como el Zohar y que su alma entiende, pero que usted no tiene una obligación moral, pero usted puede hacer parte de esa línea judía. Muchos de ustedes ya sabrán a cuál me refiero. Si no lo saben, pregúntenos por medio del código QR que aparece, el número de teléfono, regístrese en nuestro grupo de WhatsApp y pregunte, ¿de qué línea judía estás hablando? O si usted lo sabe, escríbanos en los comentarios de qué línea judía estamos hablando, que habla muchísimo de la reencarnación. Entonces, este concepto de la reencarnación ha permeado al judaísmo. Pero Yeshua y su movimiento judío nunca habló de reencarnación. Siempre hablaron de resurrección de los muertos. Y por hablar de resurrección de los muertos, Kefa y Johanán en este capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles son detenidos. Entonces los arrestan, los llevan ante el Sanedrín, que es la corte de justicia más grande que existe desde la Torá, de 70 miembros más el sumo sacerdote. Vemos a Kefa dar un testimonio valiente, vemos prohibición, oración, vemos cómo esa presencia divina manifestada en forma de rúa llena y vemos una generosidad comunitaria. Entonces, con lentes hebreos, yo veo un conflicto que ocurre dentro de un ámbito judío. Judaísmo del segundo templo puro, que refleja que en el judaísmo siempre han existido debates internos sobre autoridad, sobre postura, sobre interpretación. Vemos un tema muy judío de la época de Yeshua, donde los fariseos profesaban y enseñaban sobre la resurrección de los muertos, y el movimiento de Yeshua también enseña sobre la resurrección de los muertos, versus nuevas creencias sobre reencarnación que hasta hoy en día aplican. Vemos mesianismo puro, vemos a Kefa defendiendo a su maestro, vemos a Kefa defendiendo el hecho de que Yeshua cumplió proféticamente para que el Eterno le otorgara la corona más grande que un hombre puede recibir, que es la corona de Mashiach. Pero si usted se coloca lentes cristianos, pues va a pensar que es una persecución contra la iglesia que están haciendo. Y
voy a desvirtuar completamente la versión hebrea de estos textos maravillosos. Porque Kefa no es Pedro, ni es el padre de la iglesia, ni sobre él se fundó la iglesia. Son manipulaciones textuales e interpretativas. Shavuot, que lo vimos en el capítulo 2, no es Pentecostés. Son conceptos completamente distintos. Entonces, ahí es donde yo decido qué tipo de lentes colocar. Nosotros decidimos los lentes hebreos. ¿Por qué? Porque hay un tema clave del capítulo 4. Ese tema clave es el Sanedrín y el nombre. ¿Por qué? Porque hay un texto maravilloso que dice: no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Yo espero que usted esté leyendo conmigo el capítulo 4, que usted pueda profundizar en todo este capítulo, que usted pueda mirar la grandeza de estos mensajes, porque en el capítulo 4, verso 10, vamos a leer que dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por la autoridad dada a Yeshua de Nazaret, el Mashiach, a quien vosotros clavasteis en el madero, y a quien Eloa resucitó de los muertos, por él este hombre ha sido hecho completo en vuestra presencia. Él, es decir, Yeshua HaMashiach, es la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser el fundamento principal del edificio. Y en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo, dada a los hombres, en que podamos obtener la redención. Entonces, ¿estamos diciendo que Yeshua salva? No, estamos diciendo que el Eterno usa un hombre llamado Yeshua como instrumento, como vehículo de salvación. Todo sujeto al Eterno, como lo dijo Yeshua, que las obras que él hacía no eran de él, eran del que lo envió, que las palabras que él decía no eran de él, eran del que le envió, demostrando una sujeción completa al Eterno. No como hijo Jesús, segunda persona de la Trinidad, sino como hombre judío, rabino, que cumplió proféticamente para recibir la corona de Mashiach. Entonces, si yo miro este capítulo 4 con unos lentes hebreos, voy a encontrar la grandeza del nombre, un nombre que expresa autoridad, misión, representación. Voy a encontrar que el testimonio de Kefa es en defensa pública de su maestro, de Yeshua, como la piedra angular de todo el servicio al Eterno. Pero si yo tengo unos lentes cristianos, voy a resaltar a Jesús y a la necesidad de creer en Él como Dios. Y no voy a poder explorar lo que es el verdadero lenguaje bíblico, los hebraísmos que hay en todo este contenido tan precioso de lo que conocemos como Nuevo Testamento. Entonces, no es Kefa la roca ni la piedra angular en la que se edifica la iglesia, o Pedro, como lo tradujeron, sino que Kefa en su discurso dice que es Yeshua, ese hombre que fue lleno de autoridad, que cumplió su misión y que recibió la corona como HaMashiach, es ese hombre el que se convierte en la piedra angular de todo lo que es el edificio, haciendo relación al templo, para que todo ese auditorio judío pudiera entender lo que estaba expresando Kefa, ¿no? Porque recuerden ustedes que estaba delante del Sanedrín, de la corte de justicia más grande que la Torah marca. Y vemos temas clave en este capítulo 4. Vemos oración, vemos la Ruach HaKodesh, vemos la unidad. Y ya ustedes saben que Ruach HaKodesh no es el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, sino que Ruach HaKodesh es la manifestación de la Shejinah, de la presencia divina, que lo hemos explicado en otras ocasiones, como a lo largo de toda la Escritura, la Shejinah tiene diferentes formas de manifestarse. Y no es una persona, es la presencia divina del Creador posible en este mundo, que se presentó, que se reflejó, que se mostró en Bereshit, en Génesis, como Ruach, y dice que el Espíritu del Creador se paseaba sobre las aguas, que lo vimos en Shemot, en Éxodo, como columna de fuego, como nube de gloria, que lo vimos en este capítulo 2
de Hechos de los Apóstoles también representarse como Ruach, pero que lo vimos también cuando la consagración de los Kohanim y iba a empezar el servicio, que esa presencia divina se manifestó como fuego, fuego consumidor, un fuego que incluso le pasó factura a Nadab y a Abiud, ¿ok? Muy importante que ustedes entiendan que Ruach HaKodesh no es Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Ruach HaKodesh es una manifestación de la Shejinah, de la presencia divina. Espero que usted lo tenga claro, porque vemos cómo la comunidad no pide escapar del conflicto, sino hablar con denuedo, con entendimiento. Entonces, desde un lente hebreo, yo debo entender que se ora al Creador. Se ora al Creador. Se cita el Salmo 2. La comunidad se ve como parte del pueblo del pacto, que depende del Ruach, es decir, de esa presencia divina. ¿Ok? Pero si yo uso unos lentes cristianos, pues se resalta la llenura del Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad y quien le da un empoderamiento para la misión y para la vida comunitaria. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que este lugar tembló, que todos fueron llenos de esa presencia divina, que hablaban la palabra con valentía, que había generosidad y un solo corazón. Muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles me dice que surgió una Keilah, una comunidad de hombres y mujeres que seguían la Torá, que creían que el Dios de Israel era uno, pero que creían también que un hombre llamado Yeshua había cumplido como Mashiach ben Yosef. Y dice el verso 4 de ese capítulo 4, el número de los varones era como 5,000. Muchos escucharon el discurso de Kefa y creyeron. Entonces, si usted pone lentes cristianos, cree que 4,000 judíos se convirtieron a la iglesia cristiana católica o cristiana evangélica. Si usted pone lente hebreo, entiende que eran 5,000 judíos que creían en el Dios de Israel, en la Torah, pero que ahora creían que Yeshua había cumplido como Mashiach. Y vemos cómo surge una congregación de discípulos de Yeshua, que persiste hasta hoy. A propósito, el nombre de esa Keilah era Aderek. Aderek es los del camino. ¿Okay? Entonces, dice el verso 31 del capítulo 4, no habían terminado de orar cuando el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos de Ruach HaKodesh y hablaban con de nuevo la Torá de Eloah. Vemos lo mismo que pasó en el capítulo 2, la manifestación de la presencia divina de la Shejinah por medio de Ruach, que en el capítulo 2 le permite a esos discípulos de Yeshua que habían esperado en Jerusalén hablar en otros idiomas, no en lengua angelical, ese tema ya lo tratamos. Vemos ahora que esa misma presencia divina se manifiesta nuevamente en forma de Ruach y hace que todos hablen con de nuevo la Torá, que entiendan, que interpreten, que aclaren, que enseñen la Torá. Y termina el capítulo 4 hablándome de la forma y las maneras de esta Keilah, de esta congregación, de este movimiento. Dice el verso 34 del capítulo 4. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que eran dueños de bienes y casas las vendían y traían el dinero de las cosas vendidas y lo ponían a los pies de los shaliachim, de los apóstoles, y lo distribuían entre todos a cada uno según su necesidad. Entonces esto no es manipulación para decirle ahora, venda todas sus propiedades y tráigalas y entréguelas al pastor, al líder. No, es aprender a vivir en comunidad, llorando juntos, riendo juntos, compartiendo, caminando juntos. Porque cuando Israel dejó atrás a mujeres, a ancianos, a niños, vino Amalek y lo atacó. Entonces estos principios judíos, aprender a caminar juntos como Keilah, aprender a sentir la necesidad de mi hermano y ayudar a solucionarla, aprender a orar por los enfermos, orar por mis hermanos, apoyarlos económicamente, hacer obras de sedaká, económicas, materiales, espirituales, de servicio. Y aquí empieza
a surgir una congregación maravillosa que subsiste hasta hoy. No el cristianismo católico, no el cristianismo evangélico, una línea de pensamiento judía con un líder, un hombre rabino llamado Yeshua, que creemos cumplió como Mashiach ben Yosef, que delegó en hombre la autoridad de su Keilah. Eran 12 y dentro de esos 12 habían 3 principales, que era el Beit Din conformado por Kefa, conocido como Pedro, Yohanan, conocido como Juan, y Jacob, hermano de sangre de Yeshua, conocido como Santiago. De ese Beit Din el principal era Jacob. Y ellos empiezan a liderar una Keilah, un movimiento que con este discurso de Kefa ya llegaron 5,000 judíos al movimiento. Y empieza un crecimiento impresionante. Y entonces se formó una iglesia, una mega iglesia de más de 5,000 miembros, donde el pastor Kefa llegaba en helicóptero y tenía una mansión. De ninguna manera. Seguían toda la estructura judía de asistir a sinagogas. ¿Ok? Si ustedes recuerdan la clase que dimos sobre el capítulo 1 y el capítulo 2, eran 120 hombres que esperaban en Jerusalén la promesa que Yeshua dio. Si esos 120 hombres lo multiplicamos por un grupo familiar de esposa y al menos 2 hijos, estamos hablando de que eran alrededor de 500 personas. Entonces, hasta 500 personas es razonable que un Beit Din lidere una congregación. Después de eso hay que abrir otra sinagoga, otra Keilah, perteneciente a la misma línea de pensamiento. Espero que todo esto les sirva a ustedes para aclarar lo que es tener lente hebreo y lo que es tener lentes cristianos. Y vamos a terminar esta clase con las conclusiones y las aplicaciones. Entonces, con un lente hebreo, vamos a ver el capítulo 4 y el capítulo 5. Cómo recupera el contexto hebreo hablándonos del templo y de los pactos. Destaca un proceso hebreo que se conoce como teshuvah, arrepentimiento, que produce restauración y que trae paz, shalom. Con unos lentes hebreos vamos a ver que estos 2 capítulos me presentan a Yeshua dentro de la historia de Israel, siendo defendido por uno de los miembros del Beit Din, de la Corte de Justicia, de su movimiento, como un hombre que cumplió a cabalidad la Torá y que por ende recibió la corona de Mashiach. Subraya el capítulo 4 de una manera maravillosa la vida comunitaria como una expresión del pueblo del Eterno. Es decir, tenemos que aprender a vivir como Keilah, como congregación. Porque si usted estudia el capítulo 23 del libro de Levítico de Baikra, que lo reiteramos muchas veces, ahí están las citas del Creador. La primera es Shabbat, pero todas esas citas dicen Mikra Kodesh, es decir, santa convocación, es decir, que yo tengo que reunirme en comunidad, en congregación para poder vivir esos tiempos. Yo no puedo aislarme, yo no puedo quedarme de la comodidad de mi casa solamente estudiando por YouTube. Yo tengo que buscar congregarme para poder vivir en comunidad, con todo lo que ello implica. Pero si yo tengo unos lentes cristianos, pues voy a ver la resurrección y el poder del Mesías, no el poder del Creador por medio de un hombre. Vamos a ver un testimonio apostólico que me está invitando a evangelizar, como lo hacen en el cristianismo evangélico, o a repartir tratados para traer gente a la nueva iglesia. Vemos el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad haciendo una misión con lentes cristianos. Y veo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Yeshua HaMashiach, el centro de toda la salvación. No entiendo a Yeshua como un hombre, vehículo, instrumento de salvación. Es decir, el Eterno salva por medio de Yeshua. No es Jesús el que salva. Entonces, dando una síntesis muy amigable, podemos decir que Hechos, Geburot, capítulo 3 y 4, no presenta una fe desanclada a Israel. Por el contrario, lo presenta completamente anclado estos capítulos al pueblo de Israel. Nos presenta el testimonio de Yeshua dentro de la historia bíblica. El lente hebreo recupera el templo, el pacto, la teshuvah, la restauración, la vida comunitaria, no la vida de iglesia. El lente cristiano me va a destacar la misión, la resurrección, la audacia evangelística de Pedro. Pero si queremos buscar puntos en común y ser amigables,
podemos decir que ambos enfoques, tanto el lente hebreo como el lente cristiano, me pueden enriquecer siempre y cuando, escúcheme bien, siempre y cuando yo logre desarrollar el contexto original de estos textos que están en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo me equivoco? Cuando me pongo mis lentes cristianos, descontextualizo el original, los hebraísmos, y entiendo con una mente cristiana formada desde los concilios, siendo el primero el de Nicea del año 325. Esperamos que este material sirva para que usted pueda aclarar todos estos hebraísmos, estos conceptos hebreos tan maravillosos que hay en el Nuevo Testamento, en un libro tan impresionante como el libro de Geburot, Crónicas, Hechos de los Apóstoles. Si este material ha sido de su gusto, por favor denle like, suscríbase a nuestro canal, comparta el link de esta enseñanza con muchas personas hispanoparlantes que quieren acercarse al Dios de Israel, que no saben cuál es la manera correcta, cómo dejan su cristianismo católico, evangélico, qué deben hacer, en qué deben creer, a dónde deben asistir. Comparta este link. Lo esperamos en una próxima clase. Por favor, regístrese en nuestro canal de WhatsApp por medio del código QR que aparece a lo largo de nuestras enseñanzas, por medio del número de teléfono, para que usted pueda hacernos preguntas, para que usted pueda compartir con nosotros los días martes 7 de la noche, hora de Miami, una clase que damos vía Zoom, privada, particular, solo para responder preguntas. Shalom, bendiciones para todos.